Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar del niño interior. La charla se va a dividir como en dos partes. La primera, que es lo que vamos a hacer ahora, que es la parte más larga, vamos a hablar del concepto de niño interior y vamos a tratar de reconocerlo, ver cómo se forma, etcétera. Después, cuando acabemos esta parte, lo que vamos a hacer es una práctica para intentar conectar cada uno con su niño interior. Y después de eso tendremos otra pequeña charlita de una vez que hemos conectado, qué hacer con él. Entonces vamos a empezar con la primera parte, o sea, con el concepto de niño interior, para que sepamos qué es. El niño interior como origen de nuestros conflictos, pero también como impulso para nuestra realización personal. El niño interior es una realidad psíquica diferenciada del adulto que inspira nuestra vida adulta y condiciona nuestra vida de relación y la recurrencia de circunstancias y experiencias que se dan en nuestras vidas. De hecho, muchas de las dificultades de nuestra vida surgen porque somos portadores de un niño interior herido. Luego vamos a ver qué es cada cosa de esta. El niño interior es como una pequeña criatura que en algún momento quiso o necesitó ser atendido, cuidado, amado, respetado, etcétera, y no lo recibió. Y también, como consecuencia de ello, el niño interior se puede definir como el sentimiento guardado con dolor y rencor de haber sido desdeñado, herido, abusado, maltratado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño convive dentro de cada uno de nosotros y reclama nuestra atención. Nos juzga, nos hace decir o hacer determinadas cosas o nos obliga a abstenernos de hacer determinadas cosas o a comportarnos de esta u otra manera. Es decir, está condicionando bastante nuestra vida. A veces se muestra como una voz que sentimos ha sido silenciada y controlada por nosotros mismos o bien por nuestros padres, nuestros mayores, nuestros maestros, etcétera, etcétera. En otras ocasiones, el niño interior es el espíritu creativo y artístico que a veces grita por liberarse para dar rienda suelta a la creatividad que ha sido reprimida durante mucho tiempo. O bien también el niño interior lo podemos considerar como el comportamiento infantil que a veces nos acompaña aún a la edad adulta y nos impide comportarnos con sensatez, pues actúa y quiere ser tratado como un niño eterno que se niega a crecer. O sea, que todas estas cosas pueden ser representaciones del niño interior. Pero también podemos decir que el niño interior es uno de los elementos más valiosos y útiles para movilizar al ser humano y hacerlo trascender sus miedos, aprensiones y obstáculos erigidos por él mismo durante su vida. Reconectar con él, con este niño, aceptarlo y sanarlo es fundamental para poder tener unas vidas cotidianas, sanas, saludables y creativas. Por tanto, el conocimiento de nuestro niño interior nos va a permitir entendernos mejor, va a permitir que comprendamos nuestras reacciones, también que comprendamos nuestras vivencias o la recurrencia de circunstancias o experiencias que frecuentemente se presentan en nuestra vida. El concepto de niño interior se debe a Carl Jung. Anteriormente ya, aunque no había usado la palabra niño interior, ya sí que había hablado del concepto desde 1900, en la década de los 20 y algo. Pero sobre el año 1940 es cuando da el concepto de niño interior en un artículo que es Psicología del arquetipo infantil, y se refiere a él como el estado del niño que es eterno y siempre niño, no crece y no tiene edad. Jung habla del niño interior como un potencial psíquico que existe en el ser humano desde su nacimiento y que representa la necesidad del alma de expandirse y crecer. Es el impulso más poderoso e ineludible de todo ser humano en aras a su realización personal.
En función de lo que estamos diciendo, parece que estamos diciendo cosas contradictorias. Por una parte, un potencial que nos lleva a la realización y por otra parte, que nos está impidiendo llevar una vida sana. Aquí, ahora, lo que vamos a hablar es a qué potencial se refiere Carl Jung y por qué esta realidad psíquica puede generar problemas en el adulto. Como veremos, vamos a hablar de dos niños ligeramente, bueno, ligeramente no, bastante diferenciados. El niño interior es algo de naturaleza arquetípica y por tanto, como vimos ayer en los arquetipos, sigue vivo a pesar del tiempo transcurrido y crece y se desarrolla. O sea, los arquetipos son impulsos vivos que siguen una evolución y que se van desarrollando, van creciendo y van desarrollando. El niño interior no tiene edad, es atemporal, puesto que es un arquetipo. En el cuerpo del adulto convive este niño interior junto con otros mundos o realidades posibles. Pero el adulto no suele ser consciente de este niño interior y ese es el problema. Esto es lo que acaba generando el sufrimiento o limitando el potencial creador. Las dos cosas pueden ser posibles y para eso es necesario el contacto con este niño y saber que está ahí y atender a sus necesidades o a sus capacidades. El niño interior es un estado de la psique o del alma formado por todos los sentimientos generados en la vida a partir del momento de la concepción y que nunca fueron expresados o sentidos o vividos. Se comporta como una entidad viviente, como un ser vivo dentro de otro ser vivo llamado adulto, o sea, una entidad psíquica completamente diferenciada del adulto, aunque esté dentro del cuerpo del adulto. Y generalmente, como hemos dicho, es desconocido para el adulto. Al tratarse de sentimientos a los que no se les permitió ser expresados o simplemente ser sentidos, pasa a formar parte del contenido del inconsciente, donde, como ya vimos en la charla anterior, se conserva todo lo censurado, lo no vivido, lo no experimentado o lo no conocido. El niño interior es fruto del no. Niño no hagas, niño no digas, niño no te muevas, niño... Bueno, vamos a aclarar ahora un poquito cómo se pasa de ese potencial creador, de ese niño Dios genuino del que hablamos el otro día, o ese niño natural, a este niño interior herido, que es la causa de que las dos cosas sean reales, pero son como dos entidades separadas o dos aspectos de una misma realidad que sería el niño interior. El niño interior genuino, como vimos en la charla anterior, cuando nace un niño, lo que viene a la vida realmente es el poder creador o el niño Dios genuino, que es un potencial ilimitado de renovación y cambio, que trae el propósito de realizar lo que es y el impulso para realizarlo. ¿Y de realizar qué? Pues lo que es él, un ser completo y total, que sería el hombre nuevo o el hombre que es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, este es el guión impreso en el alma que nadie recuerda nacer, todos lo traemos, ese guión venimos con él, pero no lo recordamos. O sea que el niño cuando nace, nace sin recuerdo de su potencial, de su poder ni de su destino. Todos procedemos de un ámbito espiritual y antes de nacer sí que somos totalmente conscientes de todo ello. Somos conscientes de que somos seres espirituales, somos conscientes de que venimos al mundo con un propósito determinado para vivir una experiencia determinada o realizar algo determinado, y también recordamos el pacto de amor que tenemos con nuestros padres y con todas las personas que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Pero, como he dicho antes, en el camino hacia el vientre de la madre se produce el olvido y se incorporan además otros condicionantes que ya vimos en la charla del día anterior y que vamos a ver muy rápidamente. O sea, el niño genuino nace
sin memoria consciente y nace lógicamente de unos padres. Además, el niño, todos lo sabemos, nace completamente desvalido, con lo cual tiene una serie de necesidades que tienen que ser cubiertas por sus padres o por otras personas que estén cercanas al niño. Pero además, bueno, trae ese potencial ilimitado que acabamos de decir, pero además trae otros condicionantes, que es el estado condicionado del alma o pecado original, y otros que ahora vamos a ver. O sea, esto otro era el vacío, el estado condicionado del alma y la propensión kármica. No voy a extenderme en el vacío ni en el estado condicionado del alma, que es los sentimientos de inmerecimiento, culpa y miedo, que son atractores de sufrimiento, ni en el vacío, que también dijimos que era el origen de todos los deseos y que venía del sentimiento de separación al olvidarnos de lo que somos realmente y sentirnos separados de la totalidad y de todo lo demás. Y luego la propensión kármica, que el karma yo no lo entiendo como un castigo o como una pesada carga que haya que pasar, sino como un atractor para que vengamos a la vida condicionados a vivir una serie de circunstancias o de experiencias que queremos vivir, o bien porque queremos experimentarlas, porque queremos crecer de ellas, etcétera. Pueden ser negativas, pero también pueden ser experiencias positivas. Lo que sí quiero hacer aquí es una reflexión. El niño, hemos dicho que tiene una serie de necesidades, que ahora vamos a hablar de esas necesidades, pero viene con una serie de condicionantes que ya esas necesidades no se van a llenar completamente. ¿Por qué? Pues porque trae condicionantes para el sufrimiento, trae culpa, trae un sentimiento de inmerecimiento de lo bueno y trae un miedo a que no le vayan las cosas bien, un miedo a sufrir, un miedo a ser castigado, etcétera. Y luego el vacío también vimos que era el origen de los deseos, pero que realmente el deseo que había detrás de ese vacío era el deseo de la unidad, y además es lo que nos va a impulsar, es ese impulso que nos lleva a conseguir o a desarrollar lo que somos. Bien, entonces esto quiere decir que por mucho que nos den, por muchos deseos que consigamos, no se va a llenar totalmente. O sea, que el niño Dios viene al mundo como algo muy valioso, pero a pesar de su poder ilimitado, tras su nacimiento está completamente desvalido, es totalmente dependiente de sus padres y los de su entorno y viene con unas necesidades que requiere satisfacer. O sea, podríamos decir que realmente se produce un drama en la venida al mundo. Las necesidades del niño son muchas, que ahora vamos a hablar de algunas de ellas, pero fundamentalmente el niño lo que necesita es amor, amor de sus padres y amor de los que le rodean, pero un amor verdadero, un amor incondicional, un amor por ser él, por ser como es, simplemente por lo valioso que es, por ser una persona o por ser una manifestación de Dios que viene a la vida a vivir una experiencia humana. Pero con frecuencia damos amor. En algunos casos extremos no hay amor, luego hablaremos de la indiferencia, pero es muy frecuente que lo que demos sea amor condicionado. Niño, te quiero, pero que seas bueno. Te quiero si estudias, te quiero si sacas buenas notas, te quiero si obedeces, te quiero sí, te quiero sí. Entonces eso no es un verdadero amor y el niño eso lo va sintiendo. Es muy importante que a los niños le hagamos demostraciones de cariño, demostraciones claras, para evitar que él registre que no es querido. Porque si el niño registra que no es querido, lo que va a pensar es que algo malo habrá hecho él para que no lo quiera. Siempre va a pensar el niño eso. El niño, para sobrevivir, necesita que sus padres sean buenos, por muy malos que sean, pero el niño, que está totalmente desvalido y dependiente de sus padres, necesita creer, si no, se moriría. Por ello, cuando no recibe ese cariño o no recibe otras cosas, de las que luego hablaremos, el niño asumirá que él tiene la culpa de lo que ocurre. Y entonces, al
ser culpable está haciendo bueno a sus padres y además está generando la esperanza o la expectativa de que si se esfuerza entonces podrá ser querido, y entonces a veces asume unas cargas que no tendría por qué asumir para poder sobrevivir. El niño o el alma del niño capta la atmósfera psíquica familiar y la capta desde el momento de la concepción, aunque tengamos la idea de que los niños o no se consideren a los niños hasta que tienen 6-7 meses de embarazo no se considere, pero realmente hay comprobaciones, hay sobre todo experiencias en estado de trance o de hipnosis, y donde se ve que el alma desde el momento de la concepción ya tiene conciencia de lo que allí está pasando y capta, como digo, esa atmósfera psíquica familiar. Si la atmósfera psíquica familiar no es buena, el niño por cualquier circunstancia no es bienvenido, no es aceptado, o hay problemas en la familia, etcétera, el niño lo está captando y entonces lo está captando, como digo, desde el vientre de su madre, y eso se puede traducir en problemas en el embarazo, incluso en casos extremos se pueden producir abortos, se pueden producir malformaciones en el feto o somatizaciones posteriores de ese bebé, de ese niño, de ese proyecto de niño, porque estamos hablando de los primeros momentos de la concepción, que quedan registrados y que posteriormente, cuando el niño sea adulto, pueden aparecer somatizaciones o pueden aparecer enfermedades de distinto tipo. De más mayor, también sigue captando la atmósfera psíquica, o sea, que aunque el niño nos creamos que no se entera de las cosas, el niño sigue captando. Y esto puede somatizarlo o bien en forma de conductas o bien en su cuerpo. Y voy a poner un ejemplo, porque en esto que se ve aquí está claro, los padres están discutiendo, están preocupados, se llevan mal, el niño no quiere oír, pero hay veces que esto va de una manera mucho más sutil. Y voy a poner un ejemplo que es de unas personas que yo conozco, un matrimonio muy bien avenido, con bastante, o sea, una relación bastante cordial entre ellos, con bastante comunicación, etcétera, con dos niñas, una niña de unos 5 años y un bebé que acababa de nacer. Entonces, de pronto la niña empieza con unos problemas de infecciones de orina constantes, o sea, constantemente la niña con tratamiento, antes de que se le acabara de curar una, tenía otra, a punto de perder un riñón. Estaban ya francamente preocupados, entonces lo consultaron y le dijeron, eso no es problema de la niña, eso es problema de los padres. Los padres tienen un problema y el niño simplemente está somatizando el problema familiar. Él decía, no, que no tenemos problemas, que no, que entre nosotros. Bueno, cuando se empezó a indagar, resulta que sí que había un problema, porque le dijeron, investiga con tu mujer porque hay algo, hay un malentendido, hay algo, hay un problema. Bueno, empezó a investigar y efectivamente el problema era que este chico se había matriculado en un máster con el consentimiento de su mujer, que lo había apoyado, su mujer quería, pero era un máster que le llevaba mucho tiempo y entre ellos un fin de semana al mes tenía que estar fuera. Acababan de tener una niña recién nacida, aparte de la otra. No se veían mucho durante la semana porque tenían mucho trabajo, entonces la mujer echaba muy en falta la ausencia del marido. Ella racionalmente no lo entendía, ella quería que lo hiciera, lo había animado a hacerlo, pero había una parte de ella que no había sido ni siquiera capaz de contactar, con que estaba muy enfadada con esa situación o con que no quería. Fue simplemente la toma de conciencia de eso, el hablarlo entre ellos y tal. Él siguió haciendo el máster porque ella le dijo, no, lo sé, voy a echar este enfado que tengo, pero quiero que lo sigas haciendo. Y se acabaron los problemas de infecciones de orina de la niña. Bueno, vamos a hablar de algunas de las necesidades del niño. El niño necesita aceptación, protección, cuidado, cariño, respeto, alimento, abrigo, cobijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos en un mundo que es dual. Y hay aceptación, pero también hay rechazo, hay protección, pero también hay abandono, hay cuidados, pero también hay maltrato, hay respeto, pero también hay abuso.
Entonces, quiere decir que el niño algunas veces va a conseguir parcialmente estas necesidades, porque hemos dicho que totalmente es muy difícil que se lleven a cabo por ese vacío y por ese estado condicionado del alma, pero en fin, lo puede llevar más o menos bien, y en otros casos incluso puede recibir lo contrario. Vamos a hablar un poquito de la aceptación. La aceptación comienza mucho antes de que nazca el niño, comienza con el deseo de tener un hijo, de soñar con él, de querer que venga, pensar su nombre. Una vez que ya está embarazada la mujer, preparar su cuarto, hacerle un lugar en la casa, preparar sus cosas, hacerle su ropita, comprarle todos los utensilios que va a necesitar, hablarle, soñar con él. O sea, que es mucho más de, bueno, pues ya que me he quedado embarazada, pues ya que vamos a hacer, pues que venga. Eso sería un rechazo parcial. Puede haber un rechazo total, que es que no quiera que ese niño nazca, incluso que intenten abortarlo. Conozco algunos casos de personas que han conseguido sobrevivir, pero con unos traumas bastante fuertes y un estado de rechazo y de ver la vida como algo, un lugar inhóspito, peligroso, con una desconfianza hacia las personas tremenda. Cuando el rechazo aún completo, como digo, y se puede sobrevivir, pero sobre todo si es parcial, el niño puede sobrevivir bien, pero siente aflicción. Y a partir de aquí, como él siente que no es bienvenido, y si siente que no es bienvenido va a pensar que algo malo tiene para que no se alegren con su venida, pues va a establecer una serie de estrategias para sobrevivir, que pueden ser muy variadas dependiendo de la persona, pero el daño ya está en su interior. O sea, con estas estrategias puede adaptarse perfectamente y sobrevivir perfectamente, pero lleva una herida, lleva un daño interior. La aceptación total nunca está garantizada, porque requeriría el reconocimiento del niño en lo que realmente es, y realmente los padres no lo saben. Igual ellos tampoco fueron totalmente reconocidos porque los suyos tampoco lo sabían, y así sucesivamente. Y eso suele ocurrir con la aceptación y con todas las carencias de que ahora hablaremos, de problemas de las cadenas familiares, y se siguen repitiendo de generación en generación hasta que hay uno que toma conciencia de ello, lo sana, y ya al sanarlo sana a toda la cadena familiar por atrás y por adelante de que eso tenga que volver a repetirse. O sea, la aceptación no acaba con el momento en el que se enteran que está embarazada o durante el embarazo, sino que una vez que ha nacido el niño requiere ser aceptado, y aceptado tal y como es. Muchas patologías, de hecho, suelen tener su origen en el rechazo de los padres. En el estado prenatal, por ejemplo, se van a producir problemas en el embarazo, retrasos en el nacimiento, hay muchos partos que hay que provocarlos porque el niño es que verdaderamente no quiere nacer, porque siente que no es bien recibido, o que el bebé venga de pie, que traiga malformaciones, etcétera. O bien puede hacer que traiga juicios de inconveniencia respecto de sí mismo o de su cuerpo, y estos juicios de inconveniencia respecto de su cuerpo o de sí mismo posteriormente pueden originar somatizaciones o bien en el niño o bien en el adulto. Voy a poner unos ejemplos. Ejemplos de 3 niñas que sus padres no querían que fueran niños. Ese también es un rechazo parcial. O sea, yo quiero que venga un niño, o sea, quiero un hijo, pero quiero que sea niña o quiero que sea niño. Entonces, si el bebé, el sexo del bebé es el contrario, entonces se pueden generar también algunas de estas patologías que hemos visto. Bueno, ejemplo de estas niñas. Esta niña, su estrategia de supervivencia fue, pues voy a desarrollar un cuerpo, no quiero un cuerpo de mujer, voy a desarrollar un cuerpo de niño. Entonces fue una niña muy delgadita, tardó mucho en desarrollar y tal, pero cuando luego desarrolló, como no aceptaba su cuerpo de mujer porque pensaba que de esta manera no iba a agradar a su padre, pues empezó a mutilarse, empezó a tener enfermedades, y cuando llegó a la consulta le habían hecho una extirpación de útero, de los ovarios y de las 2 mamas. Otro caso es de otra señora
que su padre tampoco quería que fuera niña, quería un niño. Entonces también se generó un juicio de inconveniencia respecto de su cuerpo y de sí mismo, que acabó produciendo una esclerosis múltiple. Y otro caso es también de otra mujer que quería niños en vez de niñas, que se generó posteriormente una enfermedad autoinmune muy grave. Vamos a hablar ahora un poquito de la protección. La protección es tener conciencia del valor que tiene el niño, como hemos dicho antes, porque cuando una cosa se valora, cuando una cosa eso se valora mucho, se va a cuidar mucho, se va a proteger, se le va a dedicar tiempo, etcétera. O sea que proteger al niño es mucho más que logística de niño come, niño ten cuidado, niño no te subas, niño no te caigas, niño ahí no, es mucho más que eso. Es como, podríamos decir, como un instinto, como una pasión. Si al niño se le considera valiosa, se le dedicará tiempo, se jugará con él, se atenderá a sus necesidades, a sus deseos, a sus sentimientos, se le escuchará, etcétera, etcétera. La carencia de una actitud amorosa genera que sienta que el mundo es hostil y peligroso, sin futuro para él, y entonces esto puede dar a distintas patologías. Por ejemplo, puede dar lugar a drogadicción, o puede dar lugar a una persona que quiera vivir al momento porque no ve futuro, entonces no sabe si luego va a tener oportunidad, o por el contrario, una persona que sea una apática, que no quiera, no le llame la atención nada, etcétera, etcétera. O sea, puede haber muchas diferencias. Como vais observando, y lo veremos, insistiré en ello, estos son algunos ejemplos, pero no hay nada que diga que ante un hecho determinado el comportamiento o lo que va a desarrollar esa persona va a ser esto o lo otro. Eso va a ser muy variado y va a depender mucho del ser que lo está viviendo. Vamos a hablar de las características de lo que es un egregor y de las características del egregor. No sé si conocéis lo que es, pero bueno, el egregor es un concepto propio del ocultismo que representa una especie de forma de pensamiento o mente colectiva de grupo creada cuando un grupo de personas se unen con un propósito común. Esta mente colectiva es como una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Podemos identificar las características de un egregor en el amor y los deseos de protección de los padres y familiares cercanos hacia sus hijos pequeños. El amor generado entre padre e hijo va a generar este vínculo de energía o un vínculo de amor y de protección ante sus hijos, algo que se ve. O sea, que existe aunque no se vea, al que se le puso un nombre, que es el nombre de ángel de la guarda. El ángel de la guarda es como ese sentimiento o esa energía protectora de cuidado que los padres quieren para su hijo. Vamos a hablar ahora de la indiferencia. Ya hablamos antes de que el amor era algo imprescindible para que el niño pudiera vivir, no ya vivir sano, sino para vivir. Pero a veces el niño, en lugar de recibir cariño, recibe indiferencia, que eso sí que es lo opuesto del amor, no el odio como normalmente se cree, que realmente el odio es otra forma de amor muy alejada del concepto que tenemos de amor, pero lo que realmente es lo contrario, es la indiferencia, es no me importa esta persona, no. La indiferencia es una amenaza de muerte para un niño. Provoca, entonces, ¿qué hace el niño para poder sobrevivir ante esto? Pues bloquea su capacidad de sentir, porque sentir produce dolor. Entonces, bloqueo y de esta manera no siento ese dolor. Al niño este bloqueo de sus sentimientos le sirve al momento para sobrevivir, pero el problema es que
estos sentimientos que no se han querido sentir, que se han bloqueado, serán somatizados en el adulto y no lo podrá solucionar sin sanar al niño interior herido. O sea, tendrá que sanar a ese niño interior herido, tendrá que volver a expresar sentimientos, permitirse sentir sentimientos y expresarlos para que este niño pueda sanar. Otra cosa es el respeto. El respeto, en respetar al niño consiste en reconocerlo en lo que es. El niño es una persona completa desde el momento de la concepción, cosa que generalmente consideramos que no, que el niño hasta que no es más mayor, entonces no tenemos por qué hacerle caso, no lo consideramos, niño tú te callas, niño apártate, o simplemente no consideramos, no tenemos muy en cuenta sus deseos. Sí, sus necesidades, como decía antes, pues sí, lo atendemos en todo lo que requiere, pero respetar al niño es respetarlo mucho más, es respetarlo en lo que el niño es respetar en por ejemplo, el deseo de nacer en una fecha concreta. El alma viene con un plan y viene y quiere nacer un día concreto, a una hora concreta, pero bueno, generalmente, y eso bueno, está demostrado que siempre el que pone el momento del parto, si es un parto natural, es el niño. El hijo, igual que los padres, son elegidos por el niño siempre. El niño, digamos, que es el que manda en todo el proceso del embarazo y nacimiento. Pero últimamente somos muy dados a la cesárea o los nacimientos programados, porque así no pille el fin de semana, no coja las vacaciones, ahora que el médico está de guardia, etcétera, etcétera. Esto puede producir daños muy fuertes en los niños. Y voy a contar dos ejemplos que son opuestos, de dos niños que nacieron por cesárea, pero una cesárea programada. No estoy hablando del caso, y aún así también puede generar problemas, no estoy hablando del caso de una cesárea necesaria, que la mujer se ponga de parto y no vaya adecuadamente a aquello y haya que hacer una cesárea, sino las típicas cesáreas. Bueno, uno es un señor, el caso que voy a contar, un señor que no podía obedecer y además tenía un trabajo, y tiene un trabajo en el que la obediencia era fundamental, con lo cual estaba constantemente recibiendo sanciones de todo tipo, etcétera. Bueno, pues este señor, cuando va al vientre materno en una regresión, resulta que él no quería nacer todavía. Y lo van a sacar y él no quería, y empiezan, y entonces él se echaba para atrás hasta que ya acaban rajando a la madre porque pues eso le pusieron primero, no fue cesárea sino el gotero famoso y tal, pero estaba dilatada la madre y el niño no nacía hasta que hicieron la cesárea. Estaba enfadadísimo cuando estaba en trance, pero ¿por qué me sacan? Pero si yo todavía no quiero nacer, pero si yo... Bueno, pues a partir de ahí se hizo una promesa, una estrategia: en la vida obedeceré a nadie, cuando yo pueda dejaré de obedecer. Y como digo, tenía problemas verdaderamente serios con su profesión. El otro caso es lo contrario, un niño que pues directamente a cesárea programada, entonces el niño se acostumbró en su vida a que me lo van a dar todo hecho, yo no tengo que esforzarme para nada. Entonces era una persona que no se esforzaba para nada, siempre esperaba que llegara alguien y le sacara las castañas del fuego, fueran lo que fuera. También es muy importante que respetemos su idiosincrasia, sus sentimientos, sus gustos, sus deseos de estudiar una cosa u otra, sus deseos de jugar a esto o a lo otro, de tener estos juguetes y no los otros, sus tendencias, sus preferencias, en definitiva sus deseos. Pero es frecuente no aceptar al niño en lo que es totalmente, ni respetarlo totalmente en sus características únicas e irrepetibles, sino que hay una tendencia a que el niño sea de esta o aquella manera que creemos que es más conveniente. Y no hablo de los abusos profundos, esto realmente es un abuso, puesto que estamos pretendiendo que el niño sea lo que nosotros queremos que sea, en lugar de respetarlo en lo que verdaderamente es, y esto causa problemas. Pero
pero también hay muchos casos ya de abusos graves, ¿no? De abusos sexuales de padres o de familiares cercanos con niños pequeños, etcétera, y esto lógicamente causa unos traumas fortísimos, causa niños interiores con unas heridas muy profundas. Y voy a contar un cuento que tiene mucho que ver con esto, porque es lo que hace que este tipo de cosas, el no respetar al niño, hace que finalmente no sea como la Margarita del cuento. El cuento se llama El rey jardinero y habla de un rey que plantó un jardín y allí pues puso todas las plantas, y él amaba mucho su jardín y todas las mañanas se iba paseando por allí viendo sus plantas, hablando con ellas y tal. Y entonces llega una mañana y se encuentra al roble todo ajado y dice: señor roble, ¿qué te pasa hoy? Dice: pues que a mí, yo estoy contento, señor, con la robustez que me has dado, pero a mí es que me gustaría ser tan esbelto como el ciprés. Y bueno, sigue andando y ve al ciprés también caído, todo ajado. Señor ciprés, ¿qué le pasa hoy para que esté tan triste? Pues es que yo estoy muy contento, señor, con la esbeltez que me has dado, pero me gustaría tener el perfume de la rosa. Sigue andando y se encuentra la rosa también toda ajada. Rosa, es que a mí me gustaría, estoy muy contenta con la belleza y el aroma que me has dado, pero me gustaría pues tener la robustez del roble y la esbeltez del ciprés. Y así sigue andando y llega a un momento en el que se encuentra a una margarita del césped, una margarita silvestre, totalmente radiante. Y le dice: Margarita, ¿y a ti qué te pasa hoy? ¿Que estás tan contenta? Dice: mi señor, como siempre. Dice: es que yo, desde que me plantaste en el jardín, entendí que tú querías que yo fuera Margarita, y desde entonces pretendo ser la Margarita más hermosa de tu jardín. Eso es lo que, con no respetar al niño, es lo que estamos evitando, que él se respete en lo que es él, en su idiosincrasia, y trate de brillar en lo que es él, no en imitar a otros o en otras características. En resumen, el niño las necesidades no pueden ser totalmente satisfechas. Ya hemos dicho que el origen está en la separación y no se pueden llenar totalmente, y sí agravadas por el estado condicionado del alma. Pero además el niño, pese a su sentimiento de indefensión, tiene un sentimiento de indefensión, como hemos visto y como todos sabemos, porque todos hemos visto a un bebé, y por tanto tiene necesidad de su entorno para sobrevivir, y esto genera situaciones de aflicción, tiene necesidades obligadas y no puede satisfacerlas totalmente. Además, el niño está obligado a querer y honrar a sus padres, o sea, los protagonistas fundamentales de la vida del niño son los padres. A veces los padres son también los que están generando sus aflicciones, son los que no lo respetan, incluso pueden estar abusando de él, puede recibir malos tratos, puede estar recibiendo una serie de cosas, o en el mejor de los casos, frustraciones por una serie de cosas que además corresponde a los padres hacer esas frustraciones, ¿no? Entonces puede que el niño tenga rabia, tenga resentimiento, sienta que no quiere a sus padres, etcétera. A lo mejor no todo el niño, pero sí una parte de él. Pero claro, esto él no puede ni pensarlo, tiene que pasarlo al inconsciente, y entonces esto genera que, sin saber por qué, tiene unas situaciones en las que tiene estallidos de rabia o se siente resentido y en determinados momentos está enfadado sin saber por qué, etcétera, etcétera. O puede que incluso el niño se dé cuenta de qué es lo que tiene y se dé cuenta de que tiene esta rabia y este resentimiento. Entonces, en cierta medida podría ser mejor, porque podría expresarlo, pero se siente culpable
Y eso lo tenemos todo metido con fuego, el sentimiento de que, de hecho, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, incluso, fijaros, los terapeutas los terapeutas que tratan a niños con problemas y tal, hasta hace muy poco también era como hay que perdonar a los padres, hay que aceptar, los padres tienen razón y tal, cuando eso no quita el problema del niño interior. Luego hablaremos de eso cuando veamos qué se puede hacer con el niño interior. O sea, ahí están las necesidades, pero por otra parte hemos dicho que el niño es un potencial ilimitado de renovación y creatividad, o sea, que viene a promover un cambio, a que la vida cambie y sea mejor de lo que es. Pero llega y se encuentra un mundo donde ya está todo establecido en la sociedad, en su familia, tal, donde está todo estructurado, todo está, bueno, hay una serie de normas, hay una serie de patrones de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño tiene que ser integrado en ese mundo estructurado en el que ha nacido. Entonces, los encargados normalmente es el colegio y fundamentalmente los padres. Entonces, tienen que frustrar al niño en su capacidad de creatividad o en su potencial de renovación, en ese impulso de hacer cosas nuevas, de crecer, porque tienen que adaptarlo a ese mundo en el que tiene que vivir, y además no con intención de hacerle daño al niño, al contrario, para adaptarlo y que pueda vivir bien en ese mundo. Pero en cualquier caso esto va a generar frustración en el niño, porque hay una serie de potenciales que él trae que no se le está permitiendo desarrollar. Incluso, y no hablo ya de cómo puede agravarse cuando el niño en esta educación hay severidad o mucha disciplina o castigos fuertes, etcétera, para que actúe de esta u otra manera. Entonces esa frustración puede ser mucho mayor. Esto es lo que se representa en el mito de Ícaro. Hay muchas versiones del mito de Ícaro, pero yo voy a coger una de ellas. Básicamente la primera parte da igual, que es la que varía, y la segunda parte, que es la que nos interesa, esa es igual en todos los mitos. Ícaro es el hijo de Dédalo. Dédalo era un arquitecto que contrató el rey Mino para que construyera un laberinto para encerrar al Minotauro. Cuando Dédalo construyó el laberinto, el rey Mino, por miedo a que Dédalo dijera o revelara el secreto del laberinto, los encerró allí, a él y a su hijo Ícaro. Y además él controlaba toda la isla, la controlaba por mar y por tierra, no podían salir de allí. Entonces Ícaro, que era muy creativo, Ícaro no, Dédalo, el padre, decidió fabricar unas alas que la hizo con plumas de aves, que las cosía en la parte central y luego las pegaba con cera de abeja, y cuando tuvo las alas terminadas, una para el niño y otra para el padre, se las puso él, probó y empezó a mover los brazos y vio que podía volar. Entonces ya se las puso al niño y lo enseñó también a Ícaro a volar. Pero antes le advirtió que no volara demasiado bajo, porque si volara muy bajo, la espuma de las olas podía mojar las alas y entonces que se hiciera muy pesada y que cayera al mar, pero que tampoco volara muy alto, porque el calor del sol podía derretir la cera y podía romper las alas. Ícaro al principio fue bien, haciendo lo que el padre le había dicho, pero a medida que iba volando se entusiasmó y volaba cada vez más alto, y llegó un momento en que las alas efectivamente el sol derritió la cera y las plumas cayeron. Aunque ya intentó volar, ya no tenía suficientes plumas como para que las alas lo sostuvieran, cayó al agua y se ahogó. Con lo cual Dédalo se pasó ya toda su vida fatal, acordándose de su hijo, y más que vivir, pues sobrevivir arrastrándose. Este mito siempre se ha puesto, bueno, siempre o con frecuencia, se ha puesto como un ejemplo de la desobediencia del hijo. Eso le ha pasado por desobedecer al padre. Pero realmente
lo que ocurre es que el padre no se da cuenta de que su hijo se cae porque no ha tenido su apoyo para volar alto, no por desobedecerle. O sea, todo niño que nace con un impulso de creatividad, con un impulso de hacer algo. Entonces, generalmente con la educación lo que tendemos es a frenar ese impulso. En lugar de apoyar al niño, generalmente lo que le estamos es literalmente cortando las alas para que no pueda volar. El hijo está hecho para explorar mundos nuevos, aquellos que él quiere explorar, no para realizar lo que ya ha hecho su padre, que es lo que pretendemos con mucha frecuencia, que coja el trabajo del padre o que haga no sé qué, niño tú esto que es lo que a mí me ha dado resultados, etcétera, etcétera. Esto, digamos que el mito de Ícaro puede estar hablándonos de la relación padres-hijos, pero también nos está hablando del Ícaro o hijo espiritual, del Ícaro que vive dentro de cada uno de nosotros y que tiene también que ser apoyado para volar alto, para que pueda realizar ese proyecto de niño Dios que trae o ese proyecto de realización de algo, sea ser un pintor o sea un negocio o sea lo que esa persona quiera crear. O sea, que este hijo está hecho para superar la mediocridad, que sería el ir entre dos aguas a una altura media, que es lo que Dédalo proponía para Ícaro. Y quiero decir una cosa, que no hay juicio en esto que estoy diciendo, sino expresión de una realidad dilemática, porque la vida humana es dilemática. De esto hablaremos más cuando hablemos de la vida humana. Siempre hay una confrontación entre lo antiguo y lo nuevo, que es una reacción normal del mundo que prefiere ser en lo conocido que cambiar. Siempre hay un miedo al cambio, siempre se produce eso. El arquetipo del niño Dios, sin embargo, trae el potencial de cambio y el impulso de realizar ese cambio. Y por ello representa un peligro para el poder establecido, que no quiere que peligre su estatus, o sea, que no quiere variar, que quiere que siga todo como está. De la misma forma, nosotros también nos debatimos entre los dos arquetipos, el cambio y la continuidad. También dentro de nosotros tenemos miedo al cambio, o sea que no solamente se da en general en la sociedad, sino dentro de cada uno de nosotros. Y este es uno de los dilemas mayores de nuestra existencia. Además, esto es algo que todos podéis comprobar perfectamente, con frecuencia queremos cambiar, pero a la vez nos da miedo de ese cambio y entonces podemos estar ahí en una tensión hasta que, si somos conscientes de esto, podemos manejarlo mejor. Esa tensión, esos dos impulsos van a estar, que además son positivos si sabemos aprovecharlos, porque entonces vamos a hacer un cambio a lo mejor, un cambio mejor, un cambio con más seguridad, etcétera, etcétera, pero tenemos que saberlo para no estar en ese impasse, que no nos movemos para ningún lado y que genera una tensión tremenda. Y pongo aquí recordar la segunda parte de la alegoría de la caverna de Platón, que hablaba claramente de esto que acabo de decir. Estos peligros que dificultan al niño realizar su función es el significado de las historias de la matanza de los santos inocentes de Herodes o del significado de la historia de Krishna. Krishna, bueno, el de los santos inocentes todos lo sabéis, Herodes tenía miedo de que había nacido un niño que iba a ser el rey y que le podía quitar el poder. En el caso de la historia de Krishna igual, había una profecía que decía que el octavo hijo de Devaki, la hermana del rey Kansa, lo iba a destronar, y entonces él ¿qué hacía? Pues que a todo el niño que tenía su hermana lo mataba para así evitar ser destronado. Pero llegó el día que nació Krishna, había una fuerte tormenta y el padre, aprovechando el ruido de los truenos y tal, y el rey no se dio cuenta, no oyó al niño llorar, y el padre, aprovechando eso, lo sacó y lo llevó a casa de unas personas que lo cuidaron y así pudo salvarse. Pero en definitiva lo que nos está diciendo es eso, es las dificultades del niño para realizar su función, tanto para que sus necesidades sean totalmente satisfechas como para que ese potencial de renovación y cambio pueda salir a la luz.
Bueno, la N esta me he quedado ahí, no sabía qué era, el ser humano, eso sería una H, el ser humano, o sea que este es el dilema un dilema de nuestra existencia. En resumen, el niño genuino, o niño Dios, o niño natural, a pesar de su poder ilimitado, está completamente desvalido y viene al mundo como algo muy valioso, pero dependiente de sus padres y de su entorno. Viene con unas necesidades casi imposibles de satisfacer en la medida que él espera y con un impulso de renovación y cambio también muy difícil de realizar, no imposible. Difícil, pero no imposible. Entonces, este niño genuino o niño natural, con las necesidades insatisfechas, le van a generar sufrimiento y el impulso de renovación y cambio frustrado le va a generar frustración. Y este conjunto de sufrimiento y frustración es lo que va a hacer que este niño genuino o niño natural se transforme en el niño interior herido. Ahora podemos ir entendiendo por qué es un potencial tremendo que tenemos de renovación, de cambio, de creatividad, etcétera, pero a la vez es una limitación para poder llevar una vida sana. Estamos hablando de dos niños diferentes, o más que de dos niños diferentes, de dos versiones de un mismo arquetipo. La pregunta que podemos hacernos es ¿qué hará el niño o qué hemos hecho todos nosotros para sobrevivir o superar esta situación? Y voy a hablar un poquito del modelo del cerebro triuno que se debe a Paul McLean, que lo emitió en 1952. Paul McLean habla de un modelo de cerebro basado en el desarrollo evolutivo y sugiere que el cerebro humano son realmente tres cerebros en uno. Cada una, o sea, tiene lo primero es el sistema reptiliano, después el sistema límbico y finalmente el neocórtex. O sea, todas estas capas fueron añadiéndose sucesivamente como respuesta a las necesidades evolutivas, no solamente a las necesidades evolutivas de los seres vivos, que efectivamente primero se creó el cerebro reptiliano, después a este se le añadió el límbico y posteriormente el neocórtex, sino también en el caso del crecimiento individual. O sea, el niño pequeño funciona desde el reptiliano, luego desde el límbico y finalmente, bueno, funciona con todos los sistemas, lógicamente, pero se van incorporando progresivamente. El sistema reptiliano es el encargado de la supervivencia, es instintivo. Es el instinto sexual, el hambre, la territorialidad, el deseo o el impulso a defenderse, etcétera. Es inconsciente y es automático también aquí en este cerebro reptiliano están todos los procesos automáticos, como puede ser la respiración o puede ser la regulación de la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Comienza su formación en la etapa fetal, pero continúa tras nacer solapándose con la siguiente fase, es decir, con la fase límbica. Bueno, en este hemos dicho que es instintivo, inconsciente y automático y además está diseñado para la supervivencia. ¿Qué ocurre? Con este cerebro lo que se hacen es que se aprenden estrategias o se aprenden pautas y si funcionan se memorizan y se repiten, o sea, se crean hábitos. Por ejemplo, los animales funcionan con este cerebro, los reptiles, por ejemplo, si los observáis, van siempre a tomar el sol o a beber por el mismo sitio, o sea, siguen el mismo camino. Si colocamos una piedra, saltan la piedra, pero no buscan un camino diferente, etcétera, simplemente porque ya se ha hecho como algo automático. Pero también en nosotros se crean unos hábitos. Estos hábitos, como son conscientes, pueden ser muy útiles en el momento en que los estamos creando, pero si luego no somos conscientes de ellos, pueden estar limitando nuestra vida. Y voy a contar otro ejemplo, que es la estrategia de un hijo de un padre alcohólico muy agresivo. O sea, el hombre era muy apañado, pero cuando bebía se volvía francamente agresivo. Entonces llegaba a casa y empezaba a pegarle a todo el que pillara por delante. Entonces el niño
cuando veía, bueno, hacía una cosa, era que cuando llegaba tenía la costumbre de tocar la bocina del coche como indicando que estoy aquí, tal y cual. Entonces el niño, ¿qué estrategia cogió? Que cada vez que oía esa bocina echaba a correr y se metía donde primero podía, o dentro de un armario, o debajo de una mesa, o en cualquier sitio. El problema es, le valió muy bien porque se libró de muchas palizas del padre, pero de mayor, cada vez que oía un ruido similar a la bocina del coche, se le destapaba el mismo impulso y era la necesidad de salir corriendo y esconderse en algún lado, con lo cual en un adulto eso sí que era ya francamente un problema, cuando además no tenía ninguna necesidad de huir porque ese ruido no significaba nada, como ocurría cuando era pequeño. Estas estrategias, como he dicho, sí que son muy buenas, le permiten sobrevivir, pero están ocultando y bloqueando también su potencial y no resuelven el conflicto, sino que acaba transformándose este niño genuino en niño interior herido. El cerebro límbico es el encargado de las relaciones o de la convivencia. Aquí surge la capacidad de procesar emociones. Entonces aquí el niño se adapta al entorno, a veces simulando ser lo que no es decir, ocultando sus sentimientos. Si por ejemplo al niño se le castiga porque se enfada o porque tiene rabia o porque dice tal, entonces el niño va a aprender a ocultar ese sentimiento. O los niños también a no llorar, los niños no lloran y entonces a lo mejor un niño está triste y tiene ganas de llorar, pero se le ha ido llevando a que ese niño tenga que reprimir esos sentimientos de tristeza, por ejemplo, etcétera. O sea, que mediante esta estrategia lo que hace es ocultar sentimientos, aprende a disimular. Y el ocultar o bloquear estos sentimientos, este camuflaje, también hace que no se resuelva el conflicto, sino que acaben dando lo que es el niño interior herido. De hecho, hemos dicho que el niño interior herido se produce no por las experiencias dolorosas que tenga el niño, sino por la ocultación de los sentimientos que esas experiencias le provocaron. O sea, es mucho más dañino el no poder expresar, no poder decir, no poder sentir eso que realmente la experiencia que generó esos sentimientos. Y de esta forma se da vida a un personaje que evoluciona hasta convertirse en adulto, pero ya el niño se va transformando en un personaje que no es él, no es su potencial. De hecho, adulto tiene el mismo el mismo prefijo que la palabra adulterar, que es adulterar o tergiversar el proyecto original. La represión de los sentimientos se oculta en el inconsciente, lo mismo que su potencial de niño Dios. Hemos dicho, se adapta al entorno para seguir adelante y sobrevivir. La mayoría de las respuestas, como los padres son los protagonistas fundamentales en la vida del niño, como he dicho antes, pues la mayoría de las respuestas adaptativas del niño responden a dos cosas: o bien a defenderse del comportamiento de los padres, como sería el caso del ejemplo que acabo de poner del niño con el padre alcohólico, o bien a responder a sus expectativas. Y aquí voy a poner algunos ejemplos también de responder. Por ejemplo, el caso de Marcel Proust, el escritor que seguro que todos lo conocéis. Bueno, esta persona murió bastante joven, murió de asma. Bueno, pues parece ser que el objetivo de ese asma y de su muerte prematura fue su nacimiento. Cuando Marcel Proust nació, estaba siendo bombardeada su ciudad, entonces la madre, pues lógicamente, tenía esa inquietud del bombardeo que se estaba llevando a cabo, pero el niño lo registró como que no tendría mucho interés en que naciera cuando estaba inquieta, estaba nerviosa, en vez de estar estar contento con su venida. Y entonces hizo una estrategia de supervivencia, pensó, pues no seré valioso, pero como necesito a mi mamá, pues voy a hacer todo lo que ella quiera
para que me quiera. Entonces dicen que la madre de Marcel Proust era como muy conservadora y tal, quería mucho a su hijo, pero quería adaptarlo a su ambiente. Marcel Proust era muy creativo, muy innovador y tal, y él reprimía muchos de sus impulsos para congraciarse con su madre, con las amistades de su madre, etcétera, etcétera, y eso es lo que le generó el asma, que luego lo acabó matando. O el caso de una mujer complaciente que llegó a la consulta porque era una persona que estaba ya hastiada de vivir la vida, que no tenía vida propia, era siempre a lo que los demás querían, etcétera, etcétera. Esta mujer, lo que le había ocurrido es que su padre no la quería, entonces ella pensó que si era muy buena, si hacía todo lo que quería, si era muy complaciente, si era muy obediente, etcétera, etcétera, entonces la acabarían queriendo, y eso es lo que hizo, cogió ese patrón de comportamiento, pero ya al llegar a la edad adulta, y ya bastante adulta, porque cuando esta persona fue a la consulta tendría ya como 60 o 60 y tantos años, entonces, y llegó porque estaba cansada de vivir de esa forma, porque estaba anulada completamente en sus necesidades, en sus deseos, o sea, prácticamente no sabía quién era ni qué quería. O sea, todo esto son estrategias de supervivencia, pero es muy importante que tengamos en cuenta o ejemplos de estrategias de supervivencia. Lo he dicho antes, pero insisto porque es muy importante. No se puede aplicar una generalidad. En cada persona puede haber estrategias muy diferentes frente a situaciones similares, y de hecho he puesto algunos ejemplos, por ejemplo los de las cesáreas, las dos formas en que diferentes personas adoptaron mecanismos muy distintos. La estrategia que al niño le sirve para sobrevivir, de adulto sigue estando ahí, también eso es importante que lo sepamos, y eso es lo que muchas veces limita nuestra vida, esa estrategia que ya no nos vale, pero como está a nivel inconsciente, tenemos ese patrón y seguimos respondiendo a ese patrón. El comportamiento de los padres influye enormemente en la psiquis del niño, por ejemplo, en el modelo de pareja que buscará después. Generalmente es o igual que el padre, la niña, o igual que la madre, el niño, o lo contrario. Por ejemplo, si el padre... o sea, muchas veces se coge el modelo, sobre todo si hay se coge el modelo del padre porque es lo que se está cogiendo como patrón. Por ejemplo, una señora que su padre abandonó a su madre cuando ella todavía no había nacido. Entonces, el patrón que ella cogió, aparte de no seré valiosa cuando me han abandonado, etcétera, etcétera, pero ahora me voy a referir al patrón de hombre-mujer. Hombre es aquel que abandona a las mujeres, mujer es aquella que es abandonada, y entonces a partir de ahí ella buscaba parejas que constantemente la abandonaban, y además la abandonaban en una fecha concreta o en un periodo de tiempo concreto que coincidía mucho con lo de la madre. Después de hacer terapia ya he encontrado una pareja estable, o sea que está bien. O también puede ser si la madre es la que está rechazando en lugar del padre, entonces puede coger justo lo contrario que la madre y decir, no, si mi madre me rechaza, por llevarle la contraria voy a coger lo contrario. Si el padre, en este caso, si hubiera cogido esta estrategia, hubiera sido muy buena porque hubiera cogido otro patrón de hombre, pero en este caso, como el que la rechazaba era el padre y no la madre, cogió el patrón de la madre y de los hombres que buscaba la madre. Es importante que tengamos en cuenta que toda alma está conforme con sus padres y no los cambiaría por otros. O sea, todo esto que estamos diciendo es verdad, y para el niño es un problema, incluso para el adulto puede tener un resentimiento tremendo si ha tenido unos padres que lo han tratado mal y que le han pegado, que han abusado de él, que no lo han querido, que no lo han respetado, y eso es real, pero el alma
el alma sí que está conforme, porque sabe que todo eso responde a un patrón de algo que quería vivir y que está. De hecho, se han hecho muchos experimentos en terapia de personas muy maltratadas por sus padres, personas abusadas con abusos fuertes, etcétera, de ir antes de nacer a elegir los padres, y por mucho que le estaba al terapeuta de, pero mira, sigue buscando, si puedes elegir otros mejores, si a lo mejor no sé qué, mira, no te gustan aquellos, mira que se ve, no, yo quiero a esto, yo quiero a esto. O sea, que el alma sabe, lo que pasa que nosotros aquí no tenemos esa conciencia, no lo sabemos. En conclusión, el niño interior genuino iniciará la vida con unas dificultades que muy probablemente lo transforman en el niño interior herido, en detrimento de la realización de su proyecto de convertirse en hombre celestial. Este proyecto quedará pospuesto hasta que se resuelva este niño o niña interior herido. Pero hemos de decir también que lo que ha venido aquí a la vida, o sea, ese niño genuino, ese niño Dios, sigue vivo y no se anula, solo que se ha envuelto de una coraza dolorida y queda ahí pospuesto hasta que se resuelva este niño Dios, pero los dos conviven. El niño interior herido está vivo y evoluciona en paralelo al niño Dios, ambos conviven juntos en el inconsciente. El adulto con un niño interior herido tendrá aflicciones y problemas en su vida que no podrá solucionar desde ese nivel del adulto, porque el daño no está en el adulto, sino que está en el niño. Pues su origen, eso está en el niño interior herido, y es en este nivel donde hay que solucionarlo. ¿Y dónde está ese niño herido? En el inconsciente. Por eso, para tratar al niño interior hay que ir al inconsciente, que es donde está. En resumen, el precio que pagamos para adaptarnos a esta sociedad es reprimir, ocultar, en definitiva, sacrificar al niño interior. Todo, como hemos dicho, en beneficio de adaptarse al mundo. Y los sentimientos reprimidos van al inconsciente y desde allí, como vimos en las charlas de ayer, salen al exterior, generalmente mediante las proyecciones, aunque también podían hacerlo con los sueños, los lapsus, etcétera, etcétera. Gracias por su atención.